Hola, vamos a trabajar en esta oportunidad la actividad número 2 de la experiencia 4 del curso de Ciencias Sociales de primero y segundo de secundaria para la semana del 21 al 25 de junio. Bien, antes de continuar con nuestro video, les recomiendo que se suscriban al canal, le den like y compartan. Bien, el título de esta sesión es Analicemos fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Bien, vamos a continuar con nuestra actividad denominada sesión número 4. Hola, en la actividad anterior reflexionamos sobre los anhelos y las posibilidades de desarrollo de las peruanas y peruanos para el bicentenario. En esta actividad analizaremos fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Lo realizado nos permitirá reflexionar sobre el país que anhelamos. Reflexionemos. ¿Cuántos anhelos habrán surgido en las peruanas y peruanos al iniciarse la vida republicana? 200 años después, podemos reflexionar y sobre si se ha avanzado en alcanzarlos, han cambiado o han surgido nuevos anhelos y desafíos. ¿Sentirán las peruanas y los peruanos de las diversas regiones los mismos anhelos para construir el Perú que queremos? Averigüemos esos anhelos en nuestra familia y amistades de la comunidad, contestando a las siguientes preguntas. ¿Cómo quisiéramos que sea nuestro país? Bien, yo quisiera un país con principios y valores, especialmente en el aspecto de la solidaridad, ¿no? Donde se muestran todas las virtudes sociales. ¿Qué aspectos del Perú antiguo quisieras que se resalten? El respeto a nuestro medio ambiente, el valor al trabajo, a las costumbres y sobre todo la solidaridad entre peruanos. ¿Qué aportaríamos para lograr el país que anhelamos? Se aportaría con responsabilidad y con respeto las decisiones que se tomen para la mejora de nuestro país. Leamos algunas fuentes sobre el legado cultural del Perú. En el año del bicentenario de nuestro país y todas las peruanas y peruanos estamos reflexionando para mejorar y lograr su desarrollo. Habrás escuchado que el Perú tiene una rica historia y legado que dejaron nuestros antepasados y que pueden contribuir al país que anhelamos. Por eso, vamos a hacernos la siguiente pregunta histórica. ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? Para averiguarlo y cumplir con nuestro reto, vamos a analizar las fuentes. Principalmente la fuente A, Caral y la calidad ambiental. Luego, el Aini y la Minca. Y por último, el legado cultural del Tiahuanaco. Para ello, leeremos el recurso El legado cultural del Perú antiguo, el cual lo encontraremos en la sección Recursos para mi aprendizaje. En la fuente A, Caral y la calidad ambiental. Los caralinos acondicionaron terrazas de cultivo en las tierras del valle, utilizando agua del río para irrigar los cultivos. El agua de consumo humano no la tomaron del río, sino las extrajeron de los manantiales o puquios, acondicionando los lugares cercanos a los centros urbanos. Los residuos de las actividades los sacaban y usaban en las construcciones como parte de los depósitos y de las plataformas construidas en los edificios o los enterraban en la parte posterior de ellos, cubiertos con tierra. Los caralinos construyeron fogones en todos los edificios con fines rituales. Es notable la tecnología del uso de la energía del viento por medio de conductos subterráneos que aplicaron en los altares con los fogones de las energías, ¿no? Aplicado pues en el año 1797 en Europa para alcanzar temperaturas elevadas. La fuente B, el Aini y la Minca. Nuestra hipótesis
de trabajo propone que los antiguos aldeanos agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes pre-Chavín habrían comenzado a organizarse a través de los sistemas del Aini y de la Minca. El primero para la tradición arquitectónica precerámica costeña y el segundo para las tradiciones serranas y amazónicas. Estos modelos de reciprocidad y colectivismo de la organización del trabajo habrían sido la fuente motriz que dinamizó el desenvolvimiento de las sociedades complejas andinas, ¿no? Eso está en el libro de Espinosa del año 1990. Sugiere que estas dos formas de organización de trabajo, Aini y Minca, deben haber comenzado desde los albores de la civilización andina, como hasta la década de los 70, que eran consideradas la sociedad de Chavín. Nuestra propuesta todavía retrocede a más de 2 milenios y sugiere que el Aini, ¿no?, que es la fuerza motriz que dinamizó el mundo andino precapitalista, se habría originado en los periodos arcaicos y formativos inferiores. El Aini consistía en la ayuda que ofrecía un grupo de personas o miembros de una familia numerosa para realizar trabajos de preparación de la tierra, extracción y transporte de piedras y canastos, locomoción de tierras y edificación de templos, canales, caminos, puentes, limpieza y remodelación de aquellas estructuras públicas de otros grupos vecinos. La condición fundamental, como se acostumbraba a decir, hoy por ti, mañana por mí, y en la retribución se servían comidas y bebidas, banquetes, durante los días en que se desarrollaba el trabajo comunal. O sea, los unos ayudaban a los otros. Posteriormente, los otros retribuían el favor prestado a los unos. Este sistema de trabajo de reciprocidad milenaria continúa fuerte no solo en algunos lugares, sino que se da en todas las comunidades. En las ciudades locales de preparación de charqui y o almacenamiento de productos, en los corrales cercanos, la mantención de las huacas locales con enterramientos humanos. Este sistema envolvía y obligaba a todos los miembros de la comunidad a trabajar en beneficio de la comunidad o del aire. Eventualmente la minga también era realizada cuando ocurría el casamiento de miembros del aire, en la construcción de sus casas, o en el cuidado de las tierras de huérfanos, inválidos, viudas, enfermos y ancianos del aire. Diferente del Aini, la minca no implicaba una deuda étnica ni obligaba al pago de especie alguna de la élite. A partir de la década de los años 50, debido a la intensa migración campesina a las ciudades de Lima y Trujillo y Arequipa, este sistema milenario se difundió a las grandes urbes del territorio peruano. Bien, ahora pasamos a la fuente C, que se refiere al legado cultural de la cultura tiahuanaco. Para domesticar a un ambiente tan difícil como el altiplano, los tiahuanaquenses adoptaron y mejoraron los cultivos y las tecnologías agrícolas anteriores, logrando con ello aumentar considerablemente la producción, la fundación de colonias y la red de intercambio, al igual que los pucará. Los tiahuanacos sobrevivieron principalmente gracias al cultivo de plantas de altura. Ahí cultivaban papa, oca, oyuco, quinoa, cañigua. Así también los tiahuanacos mejoraron y aplicaron técnicas agrícolas de los pucará, como los andenes, los camellones y las cochas. La ganadería de llamas y alpacas es importante medio de subsistencia para ellos. Se aprovechaban los camélidos al máximo, con su lana se confeccionaban vestimentas y textiles, con su cuero se hacían sandalias y con sus huesos instrumentos musicales. Sin embargo, los recursos del altiplano no fueron suficientes para un estado que se expandía cada vez más. Por eso, hacia el año 700 después de Cristo, los tiahuanacos establecieron colonias en las llanuras amazónicas de Bolivia, al norte de Argentina y de Chile.
y de la costa sur del territorio peruano. De esta manera lograron controlar diferentes pisos ecológicos con poblaciones altiplánicas, que se dedicó a producir y explotar recursos que no eran posible encontrar en las alturas, como por ejemplo ají, coca y maíz. En otros territorios, en cambio, los tiahuanaquenses solo intercambiaron productos. De este modo establecieron una red de intercambios a larga distancia que le permitió obtener bienes de importancia en zonas donde no era posible ejercer un dominio directo. Esto sucedió, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, en Chile, donde se daban bienes santuarios como tejidos y piedras preciosas o maquitas de turquesa. Recuerda, nosotros conocemos dentro de las fuentes históricas a las fuentes primarias, fuentes secundarias, y vemos también cómo se clasifican. Bien, las fuentes históricas son las huellas dejadas por la actividad del ser humano a través del tiempo que nos permiten construir los acondicionamientos y formas de vida del pasado. Las fuentes primarias o llamadas fuentes directas nos dan la información de primera mano, de la versión original, que están incluidas por las cartas, los diarios, documentos, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías y videos y también construcciones. Y las fuentes secundarias están elaboradas por personas que no participaron en los hechos. Aquí están los libros de texto, las enciclopedias, las bibliografías, los fotomontajes, las grabaciones, los discos, etc. Las fuentes históricas se clasifican en fuentes monumentales, fuentes orales, fuentes escritas y fuentes audiovisuales. Dentro de las monumentales, recordemos que están los restos dejados por los hombres, ya sean muebles o inmuebles, por ejemplo, templos y fortalezas. En las fuentes orales tenemos ahí nosotros los mitos, las leyendas y los lenguajes de comunicación de los diferentes pobladores. Fuentes escritas, están los documentos, ejemplo, los manuscritos, las crónicas, los periódicos, etc. Y en las fuentes audiovisuales tenemos a la historia reciente, por ejemplo, fotografías, discos y grabaciones. Bien, ahora teniendo en cuenta esta información del texto, responderemos las preguntas del siguiente cuadro, lo que nos permitirá reconocer la clasificación, la síntesis y análisis de la fuente. Acá he tratado de darles algunas respuestas. Ustedes de repente tienen otras respuestas para incluir a la siguiente. En la pregunta a la fuente nos dice, según tu relación temporal con el pasado y el tipo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es? ¿No? La fuente A, lo que hablamos de carácter, ¿no? Ahí yo he considerado la fuente secundaria escrita. ¿De qué trata la fuente? Del uso de su tecnología para llevar agua a lugares cercanos a los centros urbanos. ¿Quién es la autora o el autor de la fuente? ¿En qué año escribió la fuente? La autora es la arqueóloga Ruth Solís y lo escribió en el año 2004. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? Debido al divorcio entre arqueólogos e historiadores, no tenemos nada claro hasta el día de hoy. Pasamos a la fuente B, sobre el Aini y la Minca. Según su relación temporal con el pasado y el tipo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente secundaria escrita. ¿De qué trata la fuente? Sobre la organización para el buen desempeño del trabajo. ¿Quién es la autora o el autor de la fuente y en qué año lo escribió? Esta fuente fue escrita por el arqueólogo Alfredo José Altamirano Enciso y Alberto Bueno Mendoza en el año 2011. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? Que a pesar del tiempo, aún se sigue practicando en algunas comunidades de nuestro país. Pasamos a la fuente C. Según su relación temporal con el pasado o el tipo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es?
es una fuente secundaria escrita. ¿De qué trata la fuente? Trata sobre el uso adecuado de las técnicas para la agricultura. ¿Quién es la autora o el autor de la fuente? Esta fuente se ha recabado de textos escolares que fueron difundidos por la editorial Santillana en el año 2015. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? La extensión territorial de los tiahuanaquenses que se dio a través del comercio, ¿no? Debido a los diferentes cambios de productos que se daban a través de las culturas vecinas. Tenemos en cuenta que hay fuentes que, por proceder de un periodo lejano al hecho que documentan, probablemente no recreen los acontecimientos de manera confiable al ser producidas sin tener en cuenta la rigurosidad de lo que brinda una imagen distorsionada del pasado. Por lo tanto, es indispensable comprobar la validez de la fuente. Ahora, analicemos y comparemos las fuentes. Ahora vamos a reconocer las semejanzas y diferencias sobre los planteamientos de la fuente A, B, C respecto al legado cultural del Perú antiguo y en el siguiente cuadro. Para ello, vamos a usar el aplicativo Smart Office, disponible en las zonas de los aplicativos. Las fuentes. Vamos a ver acá las semejanzas y las diferencias de estas fuentes. La fuente A plantea lo siguiente. El fin primordial fue el acceso al agua para el desarrollo agrícola. Esa es la semejanza que vemos en las tres fuentes. Otra semejanza que vemos en la fuente B es que el tipo de trabajo que se hacía era en comunidad, era comunitario. La fuente C plantea lo siguiente, que en algunas comunidades andinas todavía se practica el trueque. La diferencia de la fuente A, que las construcciones de las ciudades de templos se hacen con otro tipo de materiales. La fuente B plantea que actualmente se han dejado de lado el trabajo comunitario por el individualismo. Y la otra diferencia de la fuente C es que el comercio ha desplazado esta práctica ancestral que viene a ser el trueque. Elaboremos argumentos apoyándonos en las fuentes. A partir de lo aprendido y reflexionado, responde a la pregunta histórica: ¿cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? Bien, a mi punto de vista, el legado que dejaron las culturas del antiguo Perú fueron la comida, los bailes, muchas tradiciones culturales, las construcciones de ciudades, de canales de irrigación, como un rasgo de su cultura, el comercio como instrumento de unión entre culturas vecinas y el idioma como el quechua, etc. Evaluemos nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que necesitamos mejorar. Coloquemos una X de acuerdo con lo que consideres y luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tus aprendizajes. Aquí tenemos 3 criterios de evaluación. Utilicé y comparé fuentes para comprender el legado cultural del Perú antiguo. Establecí semejanzas y diferencias del legado cultural del Perú antiguo y reflexioné sobre su contribución al país que anhelamos. Expliqué cómo el legado cultural del Perú antiguo continúa hasta la actualidad y contribuye en la construcción del país que anhelamos. Aquí ustedes marquen con una X la respuesta que crean conveniente. Bien, con esto damos por culminado nuestra sesión. No se olviden de darle like y compartir